Estás en el uso de la palabra por el tiempo que estimes. Al terminar, permíteme hacerte algunas preguntas, algunos comentarios y también del público que lo desee. Ya estás en el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, José. Bien, buenas tardes para todos, o buenas noches. Acá en Uruguay ya son las 8:20 de la noche. Bueno, primero que nada, le quiero agradecer, doctor, la invitación. La verdad que para mí es un privilegio, un orgullo estar en la escuela de formación, aportando alguna experiencia que puedo tener en la implementación del sistema procesal penal del Uruguay, ¿no? Y es correcto, nos conocimos en Roswell, la verdad que una experiencia preciosa, me encantó, lo pasé bárbaro, no solo por lo que se aprendió académicamente, sino por la muy buena relación que hicimos entre todos nosotros. No solo fue productivo, sino que fue divertido también, y lo recomiendo a todo quien pueda que tenga esa oportunidad de ir a Roswell, por favor que lo haga. Bien, como decía el doctor Neira, yo soy juez penal en Montevideo, en la capital de Uruguay, y a mí me gusta siempre jactarme de alguna manera de haber sido, junto con otros pocos colegas en mi país, de haber sido de los primeros que iniciamos la reforma penal en nuestro país. Voy a tratar de compartir un PowerPoint. Primero que nada, quiero hacer un contexto de lo que es, de lo que es Uruguay. Uruguay es un país unitario, no es federal. Es un país que está que tiene un único gobierno en todo el territorio. Es cierto que está dividido en 19 departamentos, pero ninguno de ellos tiene autonomía judicial. La población uruguaya es, como pongo ahí, de 3.444.263 personas. Esos somos todos los uruguayos que estamos en Uruguay. Este dato es de hoy, salió hoy en el censo se hizo este año, así que es bien fresquito. Y la población de Montevideo, donde yo tengo competencia junto con 15 colegas más, es de 1.381.000 personas, por lo cual acá generalmente decimos, aunque no es exactamente así, que Montevideo es la mitad del Uruguay, ¿no? Por lo tanto, si bien hay naturalmente jueces penales con la misma competencia que yo en todo el Uruguay, los de Montevideo somos los que concentramos la mayor cantidad de casos penales, ¿no? Otro dato que también me pareció importante para contextualizar la materia penal es la tasa de prisionización, o sea, la cantidad de presos cada 100.000 habitantes que tenemos en Uruguay. Este es un dato de abril de 2023 del comisionado parlamentario, que como ven ahí es de 417 cada 100.000 habitantes, y tengo entendido que es una de las más altas del mundo, ¿no? Tal vez el sistema procesal penal de nuestro país algo haya tenido que ver con esto, o tal vez haya tenido que ver algunos cambios que hubo en la legislación sustantiva y también procesal, que hizo más difícil cualquier tipo de salida alternativa a la prisión, ¿no? Una también de las cosas que esto sí seguramente tuvo gran influencia en el sistema penal uruguayo es la cantidad de penados y la cantidad de formalizados, o sea, de personas privadas de libertad sin condena. Antes de que se iniciara el nuevo proceso penal, la relación era la inversa. Había muchos más presos sin condena que presos con condena. Hoy por hoy, como ven ahí, los penados son el 92% de la población carcelaria, mientras que las personas que están sometidas a procesos sin condena son el 8%. Esto es fruto directo del llamado proceso abreviado, uno de los procesos, una de las salidas alternativas que establece el nuevo sistema procesal penal de Uruguay, que hace muy rápido el proceso penal y que se basa fundamentalmente en el acuerdo, en la negociación de la pena y en la aceptación de la responsabilidad por la persona imputada, lo que permite sacar la sentencia a veces
en minutos, como podríamos decir. Bien, el sistema penal uruguayo, jurisdiccional uruguayo, mejor dicho, en materia penal, como ven, es bien sencillito. Como le dije, este es un país unitario, hay un solo poder judicial para todo el país, no hay cortes estaduales y cortes federales, sino un solo poder judicial. Y en el escalón más bajo estamos nosotros, los jueces letrados de primera instancia, que somos todos tribunales unipersonales, no hay tribunales colegiados en primera instancia, hay juzgados letrados en todos los departamentos o regiones del país, pero, reitero una vez más, todos dependemos de un único poder judicial. Nuestras decisiones, obviamente, pueden ser apeladas, y cuando son apeladas, son revisadas por los tribunales de apelaciones en lo penal, que son 4 en total. Estos sí son órganos colegiados, con 3 miembros cada uno, y los tribunales de apelaciones en lo penal, el 1, el 2, el 3 y el 4, es bastante fácil seguir la jurisprudencia porque son pocos, están todos con su sede en la capital, en Montevideo. Y por encima de todo tenemos a la Suprema Corte de Justicia, que por supuesto es el órgano máximo jurisdiccional de mi país, que tiene competencia en todas las materias, ¿no? Acá lo puse como que fuera solo la materia penal, pero en realidad tiene competencia en todas las materias. Es el órgano jurisdiccional que entiende, entre comillas, en última instancia, en todas las competencias del Poder Judicial. Se llega a la Suprema Corte de Justicia de manera ordinaria a través del recurso de casación, ¿no? O sea que, en definitiva, nuestras decisiones de primera instancia pueden ser apeladas, allí van a un tribunal de apelaciones, y si continúa la disconformidad de los justiciables, pueden interponer el recurso de casación y allí sí va a la Suprema Corte de Justicia. Un poco por lo que hablamos con el doctor Neira cuando estuvimos en Roswell, quiero dejar en claro que nuestra Suprema Corte de Justicia, que son 5 miembros, no está dividida por salas, ¿no? Es una única corte que entiende, reitero, en todas las materias. Me pareció importante, porque como les decía, yo vengo a hablar de la reforma procesal penal de nuestro país, que se inició el 1 de noviembre de 2017, que se pasó de un proceso de carácter mixto, mitad inquisitivo, mitad acusatorio, que teníamos antes, a la antigua, a un proceso acusatorio y adversarial. Pero quería hacer una referencia corta al sistema anterior, que era, como ven allí, el código de 1980, que es un código que estaba dividido en 2 etapas, ¿no? Una etapa sumarial y una etapa de plenario. La etapa sumarial tenía un sistema predominantemente inquisitivo. Había una etapa que era anterior al inicio mismo del proceso, que se denominábamos, porque en realidad no tenía nombre legal, como presumario, que estaba a cargo del juez de instrucción. O sea, el juez de instrucción era quien recibía la noticia de crímenes, quien recibía la denuncia y quien disponía las primeras, o mejor dicho, o todas las diligencias de investigación y de prueba. Cuando se culminaban esas diligencias de prueba, se le daba vista, o se le daba la palabra, la palabra no porque era por escrito, ¿no? Se le trasladaba el expediente al fiscal pedía o no el procesamiento, el inicio del proceso, luego había una pequeña instancia que se llamaba audiencia de ratificación, donde la persona imputada podía defenderse, ratificar o no sus dichos, y ahí se dictaba el auto de procesamiento. Ahí se iniciaba el sumario, que era la etapa natural de prueba del sistema anterior. Cuando se culminaba la prueba durante el sumario, había una etapa eventual de ampliación sumarial, que en general se pedían prueba muy secundaria, por ejemplo, que se actualizaran los registros de antecedentes judiciales de los imputados, etc. Y después de ahí sí, recién allí se pasaba a lo que se conocía como el plenario, ¿no? El expediente pasaba al fiscal,
el fiscal acusaba, después volvía al juez, el juez le daba traslado a la defensa, que tenía 30 días para contestar, y finalmente se dictaba sentencia. Este régimen anterior en nuestro país tenía la característica de que lo llevaba adelante un único juez. O sea, el juez de instrucción era el juez de sentencia. O sea, el juez que investigaba, el juez que procesaba y el juez que sentenciaba era el mismo. Por lo tanto, no era de extrañar para nada que hubiera muy pocas sentencias de absolución, porque era muy difícil que aquella primera opinión o primera idea que nos hacíamos durante la etapa de investigación pudiera cambiar durante el proceso. Eso era lo que marcaba la práctica, ¿no? Legalmente, por supuesto, se podía y estaba previsto que así fuera, pero en los hechos no ocurría casi nunca. En ella quiero reflejar un poco las características del nuevo sistema procesal penal del 2017, que es, a partir del 1 de noviembre de 2017, este nuevo código estableció un sistema acusatorio y adversarial, con una diferenciación de roles acá sí muy, muy clara, muy tajante, entre el órgano que investiga y que acusa, que es la Fiscalía, y el juez naturalmente cumple su función de juzgar, y no tiene ninguna incidencia en la parte de investigación o de producción de prueba. Un sistema de doble juez, un tribunal de garantías y un tribunal de juicio oral, un muy importante predominio de la oralidad, todo el proceso se hace por audiencia, y con una directiva legal bastante clara, que es la de el juzgamiento del caso concreto. O sea, la finalidad del proceso es, en nuestro caso, en nuestro país ahora, el juzgamiento del caso concreto. Bueno, y por último, establece algunas vías alternativas de solución de los conflictos, como la mediación extraprocesal, los acuerdos reparatorios. Existía antes la suspensión condicional del proceso, que fue derogada en el año 2020, y después tenemos ya otros dos procesos, el proceso abreviado y el proceso simplificado, que eso sí terminan con una sentencia de condena. Acusatorio, bueno, como ustedes bien saben, significa que el proceso, como dice la Constitución, se inicia con la acusación de parte o del acusador público. En nuestro país no existe la querella de parte, no existe la acusación privada, salvo únicamente para los delitos de difamación e injurias por medios de comunicación, salvo para esa parte, en todos, absolutamente todos los delitos, siempre se inicia el proceso con la iniciativa del Ministerio Público, con la iniciativa fiscal. Por eso es acusatorio. El fiscal es quien decide iniciar el proceso, el fiscal es quien pide o no la formalización o la vinculación de la persona al proceso, es quien pide o no las medidas cautelares, es quien pide o no el sobreseimiento, el eventual sobreseimiento, es quien acusa o no acusa, bueno, y finalmente, por supuesto, es quien decide o no apelar si la solución le es adversa. También, esto ya es más una construcción doctrinaria y jurisprudencial que estrictamente legal, se entiende que es un proceso adversarial, es un proceso de partes, ¿no? Fiscalía por un lado, imputado y defensa por el otro. Sobre ellos recae el peso de buscar la prueba, de investigar, de lograr evidencias que más tarde puedan ingresar al verdadero proceso como prueba. En cuanto a la diferenciación de roles, bueno, acá creo que está bastante claro ahora en nuestro país, es únicamente el fiscal, como le digo, quien inicia el proceso penal, quien pide lo que llamamos nosotros la formalización o vinculación al proceso, y el juez se encarga únicamente de dirigir el proceso, por supuesto, y de dictar sentencia. Una de las cosas que innovó este sistema para nosotros los uruguayos y que es una cosa que está funcionando muy bien, es este sistema del doble juez, ¿no? Es decir, el proceso tiene dos etapas. Una que se desarrolla ante un tribunal
y después que existe acusación y contestación, pasa a otro tribunal, que en la jerga nosotros lo llamamos el Tribunal de Garantías, que es el que entiende en toda la parte anterior al juicio propiamente dicho, y el Tribunal de Juicio Oral, que es unipersonal, acá está tribunal como órgano, no como idea de tres personas, y el Tribunal de Juicio Oral que únicamente se encarga de diligenciar las pruebas y dictar sentencia. El Tribunal de Garantías es un poco el que tiene la mayor actividad, porque es el que controla no solo todas las medidas investigativas anteriores a la formalización, como puede ser un allanamiento, una intervención telefónica, un levantamiento del secreto bancario. Todas estas diligencias las tiene que ordenar el juez, mejor dicho, las pide la Fiscalía y las ordena o no el juez de garantías. Después el juez de garantía es quien controla el pedido de formalización. Y finalmente el juez de garantía, el pedido de formalización, me estaba olvidando tal vez de lo más importante, es también el juez de garantía quien decide sobre las medidas cautelares que eventualmente se pueden pedir sobre el imputado, ¿no? En general, la gran discusión es si prisión preventiva sí o prisión preventiva no. Todo esto está a cargo del tribunal o del juez de garantía. Recién, después, como decía, de la acusación, de la contestación y de una audiencia que se llama audiencia de control de acusación, se confecciona un decreto que se llama auto de apertura a juicio oral, y ahí todo el proceso se desprende, deja de pertenecer al tribunal o juez de garantías y pasa al juez de juicio oral, que lo único que hace, en principio, es seguir adelante el proceso, fijar audiencia, recibir la prueba y dictar la sentencia. La predominancia de la oralidad es también una cosa que está funcionando muy bien en nuestro país. Esto no significa, como dice acá uno de los tribunales, el Tribunal Cuarto, esto en ningún momento, esto no significa que todo el proceso sea oral, ¿no? Existen varios actos que son escritos, pero en realidad la mayor parte de la actividad de los actos procesales se hacen en forma oral y en audiencia. Actos escritos tenemos muy pocos. Si nos ponemos estrictos, únicamente el pedido de formalización, cuando la persona no está detenida, la acusación y la contestación son los únicos actos que necesariamente son escritos, y tampoco tan necesariamente a veces. Y los demás se realizan todos en audiencia y en forma oral. Además, tenemos, por lo menos en todos los juzgados penales en nuestro país, un sistema de registro de audiencia por audio y por video, que nosotros lo llamamos Audire Pro, donde todo lo que se dice y se hace queda grabado en audio y también grabado en video. Por lo tanto, la oralidad se alcanza prácticamente en forma total en este proceso. La finalidad del juzgamiento en el caso concreto es, de alguna manera, un principio rector que nos hace siempre pensar que lo que tenemos que resolver en cada caso penal es el caso ese que tenemos delante nuestro. No tenemos que pensar en ritualismos, no tenemos que pensar en cumplimiento de normas procesales por el mero hecho de cumplirlas, sino que hay que buscar de alguna manera la posibilidad de solucionar el conflicto penal. Muchas veces se hace a través del proceso abreviado, que es, como dije hoy, una admisión de responsabilidad que exime de la prueba y permite llegar a una sentencia de forma casi inmediata. Y esta idea del juzgamiento del caso concreto nos sirve como criterio de interpretación o hermenéutico de cada problema que se nos plantea dentro del proceso penal en Uruguay, ¿no? Yo les decía hoy, por ejemplo, que hay varios actos que deben hacerse por escrito, y entre ellos está la acusación y la contestación.
Sin embargo, y en aras de este juzgamiento del caso concreto, a veces para lograr una mayor concentración de los actos procesales, muchas veces la acusación y la contestación se hacen de manera oral, de manera verbal, en audiencia, prescindiendo de ese escrituralismo que establece la ley. Otras de las maneras en que se manifiesta esta finalidad del juzgamiento en el caso concreto, y de la oralidad también, es la renuncia a los plazos para interponer recursos, ¿no? Muchos de los recursos que están fijados en la Ley Procesal Penal uruguaya consisten en el anuncio del recurso y después una especie de plazo de vacancia de 6 días que tienen las partes para fundamentar ese recurso, para fundar los agravios de ese recurso. En aras de esa oralidad y en aras de ese juzgamiento del caso concreto, muchas veces las partes renuncian a ese plazo para fundar una audiencia, para fundar, perdón, un agravio o una apelación, y por lo tanto lo que teóricamente podría llevar capaz que 20 días de sustanciación, se hace en la propia audiencia. También hubo unos cambios legales a los recursos que permiten ya directamente que todos los recursos en algunas áreas se hagan directamente en forma oral en la audiencia para acelerar el proceso, ¿no? Las partes, los sujetos procesales. Bueno, los dos primeros sujetos procesales son obviamente necesarios, ¿no? La Fiscalía General de la Nación, que es la parte actora del proceso penal, la titular de la acción penal, es la encargada de investigar o de dirigir la investigación, es la que comanda, la que dirige a la policía, bueno, a la prefectura, como puse ahí, a las Fuerzas Armadas, a todos los organismos del Estado uruguayo que tienen competencia policíaca o de policía en sus respectivas áreas, y es un sujeto que está regulado estrictamente por el principio de legalidad y de objetividad. En materia de la Fiscalía, el principio que da o genera mayor discusión es este principio de objetividad, ¿no? Porque alguien puede, o mucha gente se plantea, y los propios fiscales así lo hacen, es cómo una parte puede ser objetiva, cómo una parte puede ser imparcial, ¿no? Pero la idea de objetividad que establece tanto el código como en definitiva la doctrina uruguaya y muchas de la doctrina también internacional, es que en definitiva objetividad significa la de investigar o dirigir el proceso sin ningún tipo de subjetivismo, sin ningún tipo de interés personal en lograr una determinada condena, lo cual se traduce muchas veces en que el fiscal debe investigar dejando de lado lo que se llama acá, o se llama mucho acá la visión de túnel, ¿no? O sea, la investigación de una única opción, de una única hipótesis de cómo ocurrieron los hechos. Pues bien, esta objetividad manda al fiscal de alguna manera a estudiar todas las posibilidades, no a buscarle la prueba a la defensa, no esa es la tarea del fiscal, pero sí tener por lo menos una suficiente amplitud de criterio para analizar si puede haber otras hipótesis y otras pruebas que favorezcan al imputado, ¿no? Barrios de Ángelis, que es un famoso procesalista uruguayo, seguramente muchos de ustedes lo conocen, en definitiva dice que la objetividad del fiscal implica una especie de constante autojuzgamiento de su conducta, autoenjuiciamiento de la propia conducta del fiscal, que en cada momento, que en cada instancia, que en cada paso que da en el proceso, tiene que volver a replantearse si están dados los elementos para seguir adelante con la acción penal o no. Eso es en definitiva la objetividad, ¿no? La no persecución de un interés personal o caprichoso, si se quiere, en la acción penal. Respecto al imputado y el acusado, bueno, lo que el Código de alguna manera no es que creó, porque ya existía,
pero sí lo puso con mucha mayor fuerza o importancia, es el estado de inocencia o el principio de inocencia, ¿no? El hecho de que todos los procesos penales uruguayos hoy por hoy se hagan en audiencia implica necesariamente no solo que el imputado esté en audiencia, sino que el imputado tenga su defensa técnica, tenga su defensor, cosa que lamentablemente antes no siempre pasaba. Y el defensor tenía, si se quiere, a veces una actitud un poco, una participación un poco secundaria o simplemente pasiva durante el viejo proceso. Ahora no. Hoy por hoy, el hecho de que la defensa técnica sea obviamente necesaria, su presencia y su actividad desde la primera declaración, no ante el juzgado, sino incluso ante la fiscalía, ha reforzado mucho el estado de inocencia o el principio de inocencia del imputado. Y la gran innovación que hizo nuestro Código de Proceso Penal es la introducción de este nuevo sujeto que es la víctima, ¿no? La víctima, que es considerada en nuestro país, como pongo allí, un tercero coadyuvante no necesario de la fiscalía. La víctima es, en principio, por lo menos como opinan varios autores, entre ellos Gabriel Valentín, que seguramente lo han escuchado, la víctima es el sujeto, la persona titular del bien jurídico dañado por el delito, ¿no? Bueno, en un robo será el propietario, en unas lesiones será la persona que sufre la lesión, en un delito sexual será la persona titular de la libertad sexual o de la indemnidad sexual, etc. Esa es la víctima. La víctima siempre participa del lado de la fiscalía, necesariamente es coadyuvante con la fiscalía, no es necesaria su participación en el proceso. Y lo más importante acá de este sujeto procesal es que, si bien se avanzó mucho en su creación o en su reconocimiento como sujeto procesal, no se le otorgó acción penal. Como dije al principio, la acción penal en nuestro país, salvo en esos delitos de difamación e injuria, le corresponde pura y exclusivamente a la fiscalía. La víctima no tiene acción penal, no tiene pretensión, la víctima no es querellante. E incluso la víctima tiene muy limitados sus poderes de impugnación de las resoluciones del juez, hasta tal punto que, por ejemplo, no puede apelar una sentencia que absuelva al imputado. Eso solo lo puede hacer la fiscalía. La víctima, que de alguna manera estaría agraviada si su agresor es absuelto en un proceso, se entiende que, al carecer de acción penal, no puede apelar la sentencia definitiva absolutoria por dar el ejemplo máximo de lo que la víctima no puede hacer al no tener esta acción penal. Sí se le reconoce a la víctima, y esto es nuevo en el proceso penal, no solo la posibilidad de comparecer y de actuar en audiencia, sino otras dos grandes facultades. Primero que nada, la de pedir medidas cautelares sobre los bienes del imputado, no sobre su persona. Las medidas cautelares como la prisión preventiva o las prohibiciones de acercamiento, las restricciones, etc., esas solo las puede pedir la fiscalía. La víctima no lo puede hacer, pero sí puede pedir medidas cautelares sobre los bienes, ¿no?, de los imputados para la eventual reparación después del juicio. Y lo más importante de las facultades que la víctima tiene es la posibilidad de ofrecer prueba, que siempre tiene que ser prueba, como digo, coadyuvante con la fiscalía y coadyuvante con la pretensión de la fiscalía, porque, reitero, la víctima no tiene una acción penal propia, ¿no? En la práctica, son pocas las veces que las víctimas ofrecen prueba por sí mismas. En general se adhieren a la prueba de la fiscalía, de forma tal de que ellos puedan hacer preguntas o diligenciarlas de la misma forma que la fiscalía. Pero bien, obviamente
pueden pedir prueba. De hecho, si bien no es común, lo hacen muchas veces, y esta es seguramente una de las facultades más importantes que el nuevo código, el nuevo sistema le reconoció a la víctima. Ya para pasar a los 3 actos procesales o audiencias principales del proceso penal, que es la audiencia de formalización, que es la audiencia por la cual se vincula a la persona al proceso, es el primer acto necesario del proceso penal, es donde se inicia el proceso penal, aunque antes puede haber algunas diligencias o algunos actos procesales. De hecho, pasa muchas veces que, por ejemplo, que existen pruebas anticipadas en materia de género. Es también muy común que haya prueba anticipada antes de la formalización, pero si vamos a lo estrictamente, digamos, teórico, o lo que es lo general, el proceso se inicia en la audiencia de formalización. Después de la audiencia de formalización, la Fiscalía tiene el plazo de 1 año para terminar su investigación, prorrogable por 1 año más. Después de eso, la Fiscalía presenta su acusación, se le da un traslado de la acusación a la defensa, que contesta en 30 días, y cuando tenemos acusación en contestación, en 10 días se tiene que citar a esta segunda audiencia, que es la audiencia de control de acusación, que es, a mi entender, y por lejos, la audiencia más importante del proceso penal uruguayo, porque es la que tiene la función de saneamiento del proceso y de la admisión o no de las pruebas de las partes. Cuando termina el control de acusación, se hace una especie de resumen de lo que fue esta primera etapa del proceso, llevada adelante ante el Tribunal de Garantías. Se hace este auto de apertura a juicio, que tiene una especie de resumen de la acusación, de la contestación, y toda la lista de las pruebas admitidas, y allí es cuando pasa al segundo juez, al juez del juicio oral, que hace la audiencia de juicio o la audiencia de debate, ¿no? Que es, ante este juez de juicio oral, que se diligencia, se produce la prueba, se oyen los alegatos y finalmente se dicta sentencia. Bueno, la audiencia de formalización, como les digo, es la iniciación misma del proceso penal en Uruguay. Tiene una etapa eventual, que es el control de detención. Esto es cuando los imputados fueron detenidos, por ejemplo, en flagrancia. Acá en Uruguay hay un plazo de 24 horas para que la persona detenida sea llevada ante el juez. Y si la audiencia de formalización se hace dentro de las 24 horas, es necesario, como primer paso, hacer este control de detención. Es decir, que la detención haya sido, obviamente, hecha de acuerdo a la Constitución y a la ley. Después venimos a la segunda etapa, que es la admisión de la formalización, de la vinculación, ¿no? O sea, decidir si se vincula o no a la persona al proceso en nuestro país. Y acá está una diferencia que es fundamental entre nuestro ordenamiento o nuestra forma de entender el proceso y otras, como por ejemplo en Chile, que es uno de los antecedentes que tomamos para hacer la reforma. Y es que la formalización en nuestro país implica una aprobación de parte del juez de esa pretensión de formalización, valga la redundancia, que hace la Fiscalía. Cuando empezamos con el proceso penal acá en Uruguay, se decía, como creo que se decía y se sigue diciendo en otras partes, que la formalización es nada más que la comunicación al imputado de que se está siguiendo un proceso en su contra. Pues bien, pasado el tiempo y de acuerdo un poco a la redacción que tiene nuestra norma, que dice que el juez aprobará o algún giro de ese tipo, se entendió que la formalización requiere una aprobación de parte del juez, una aceptación, el dictado de una sentencia interlocutoria que acepte la formalización. Para que haya formalización tiene que haber, lo que digo ahí, elementos objetivos. El fiscal tiene que presentar elementos objetivos de la existencia del delito y de la participación del acusado, y como digo, recae una resolución judicial que es apelable. Si la formalización se acepta, después en general se pasa a la discusión de las medidas cautelares. Ahí tenemos un elenco bastante importante de medidas cautelares, pero
siempre las discusiones más grandes son sobre si prisión preventiva sí o prisión preventiva no. Las características que tiene tanto la admisión de la formalización como la opción de las medidas cautelares es que se hace sin diligenciamiento de prueba. Se hace únicamente mediante el sistema de la oralidad argumentativa. La formalización se basa en la investigación, digamos, extrajudicial que hizo la Fiscalía, que normalmente se junta o se acumula en una carpeta que, bueno, antes era una carpeta de cartón, ¿no? Hoy por hoy creo que ya es una carpeta digital, una tablet que utiliza la Fiscalía. Esa carpeta investigativa tiene que ser entregada a la defensa, tiene que ser analizada por la defensa, y bueno, y en base a esa carpeta investigativa es que se discute si existen o no evidencias suficientes, tanto para la formalización como también eventualmente para las medidas cautelares. Si efectivamente se alcanza ese estándar de objetividad suficiente para la adopción de una medida cautelar, allí, digamos, terminan las etapas más comunes de la audiencia de formalización y después vienen otras eventuales como es la adopción de medidas cautelares sobre los bienes. Por ejemplo, que se pida un embargo o una interdicción sobre los bienes del imputado. Y por último, cualquier otra petición que puedan hacer las partes que también se tiene que hacer en audiencia. Como decía, después de la formalización, la Fiscalía tiene 1 año o eventualmente 2 para investigar, para continuar investigando, y luego acusa. Acusa, se da traslado de la acusación, 30 días de traslado. Cuando la defensa contesta, allí nosotros los jueces tenemos un plazo de 10 días hábiles para citar a esta audiencia de control de acusación, que como dije es la audiencia técnicamente más interesante de todo el proceso penal, porque es la que viene a sanear todo el proceso de forma tal que le llegue al juez de juicio únicamente la prueba que tiene que diligenciar en audiencia y casi nada más, ¿no? Cuando la audiencia de control de acusación se hace correctamente y uno le toca ser juez de juicio, en ese caso, la verdad que el juicio es un placer, porque simplemente es sentarse a escuchar a los testigos, a los peritos, bueno, ver la prueba que las partes presentan y nada más. No hay nada que resolver, no hay ninguna incidencia que resolver, porque ya quedó resuelta en esta audiencia de control de acusación. Las partes que tiene la audiencia de control de acusación son las que les pongo ahí. En primer lugar, una etapa de relevamiento de defectos formales o excepciones previas. Los defectos formales en general se refieren a situaciones de aclaración de la contestación, de la acusación. Muchas veces las fiscalías, por la propia urgencia, por el trabajo que tienen, cometen errores en la acusación. Me acuerdo de una vez que una fiscalía en una acusación pidió una acumulación de delitos y en la propia acusación pedía la acumulación en 3 formas distintas, ¿no? En reiteración real, en concurso real, después la pedía en concurso fuera de reiteración, o sea, un concurso teleológico entre delitos, y al final la pedía como concurso ideal o concurso formal, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, todos estos defectos son justamente los que hay que resolver en la audiencia de control de acusación, y eventualmente las excepciones, que la verdad yo no he visto nunca excepciones que se resuelvan en el control de acusación. Muchas veces se plantea la prescripción del delito, pero es muy difícil resolverla en la propia audiencia de control de acusación, porque normalmente hay varios delitos, y como en nuestro ordenamiento, como seguramente en muchos otros, cuando una persona comete varios delitos, cada delito va interrumpiendo la prescripción anterior, entonces es muy difícil que así desde el inicio pueda quitarse, por así decirlo, el delito mediante la prescripción. En esta audiencia la defensa puede pedir el sobreseimiento, que normalmente es cuando
el sobreseimiento solo se puede pedir en 3 hipótesis, ¿no? O sea, que el hecho no constituya delito, que las pruebas no sean suficientes para llegar a una condena, o que existe una causa de justificación o de inculpabilidad muy clara, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una legítima defensa. Es muy raro que se dé eso en esta etapa. Después viene una etapa de proposición de acuerdos por parte del juez, ¿no? Que acá el juez trata de resolver el conflicto sin llegar al juicio oral. Puede plantear un acuerdo reparatorio si el delito es de índole patrimonial y de escasa entidad, o se puede todavía plantear la posibilidad de llegar a un proceso abreviado. Por supuesto, si se llega a un proceso abreviado o a un acuerdo reparatorio, la audiencia termina ahí y no pasa a juicio. Esto difícilmente ocurre, muy pocas veces ocurre. Entonces se sigue la siguiente etapa, que es la de los acuerdos probatorios, ¿no? Los acuerdos probatorios son convenciones, acuerdos, arreglos que hacen las partes para tener por probados ciertos hechos que ya no van a ser probados en juicio, ya no van a tener que ser probados en juicio, ¿no? Se discute mucho qué puede llegar a ser parte de un acuerdo probatorio. En la práctica son siempre o casi siempre situaciones muy secundarias, por ejemplo, si el imputado tiene antecedentes penales o no. En el caso de los delitos sexuales, normalmente se acuerda la edad que tenía la víctima cuando los hechos supuestamente ocurrieron. Son todos hechos que surgen a veces de documentos públicos, como las partidas, el propio certificado de registro de antecedentes, que no requiere mayor discusión, ¿no? Bueno, una vez que se pase la etapa de acuerdos probatorios, ahí sí viene directamente la etapa más interesante, que es la admisión o exclusión de la prueba. Bueno, y por último, cuando la audiencia termina, el auto de apertura a juicio y el pasaje a juicio oral. La admisión de la prueba es la parte más peleada, más polémica de la audiencia de control de acusación. Y acá quiero destacar que en nuestro país rige el principio de libertad probatoria, ¿no? Es decir, que se puede probar casi cualquier punto y por cualquier medio que no esté expresamente previsto por la ley, así lo establece el principio de legalidad. Por lo tanto, la regla es la admisión de la prueba, ¿no? En principio se debe admitir toda la prueba, salvo que por alguna causal específica esa prueba esté prohibida o sea ilegal. Entonces, para admitir o no, o mejor dicho, para no admitir una prueba, porque reitero, el principio es la admisión, la libertad probatoria, para no admitir una prueba tiene que darse alguna de esas 7 condiciones que yo puse allí, ¿no? Ilegalidad, la inadmisibilidad en sentido estricto, la impertinencia, la inconducencia, la prueba que no es necesaria, la sobreabundancia o la dilación, o la prueba dilatoria, ¿no? Antes de entrar al análisis mismo de la admisión de la prueba, admisión o no de la prueba, hay que asegurarse, o deberíamos asegurarnos los jueces, de hecho ya es tan conocido que uno ya lo da por supuesto, pero en realidad es una etapa importante, que es lo que se llama el discovery. O sea, que cada parte haya tenido acceso y control en la prueba de la parte contraria. Esto, desde mi punto de vista, significan 2 cosas. O sea, el acceso a la prueba de la parte contraria implica que cada parte tiene derecho a conocer la prueba de la contraria. ¿Qué testigos tiene? ¿Qué peritos tiene? ¿Qué documentos tiene? Y el control es que ese acceso que la parte tiene a la prueba contraria tiene que ser de tal calidad y de tal profundidad que la propia parte pueda hacer una especie de investigación sobre si esa prueba es verdadera, ¿no? O sea, si esa prueba es real, o de los vicios que eventualmente pueda tener esa prueba, ¿no? El caso más típico de acceso y control
o de problema más típico que se da en esta etapa es la prueba pericial. La prueba pericial, bueno, naturalmente, al tratarse de un proceso acusatorio y adversarial, no existen peritos oficiales. Cada perito es un perito de parte, o sea, la Fiscalía presenta sus peritos, la defensa a su vez presenta los propios. El perito hace un informe por escrito, y ese informe por escrito se le tiene que entregar a la parte contraria para que pueda controlar, para que pueda verificar esa pericia antes del juicio, ¿no? Saber, bueno, qué credenciales tiene el perito, si es idóneo en ese tema, si está actualizado o no, qué método siguió, etcétera, que eso debería surgir todo de ese informe por escrito que entrega el perito. Si se cumple entonces el acceso y el control de la prueba, ahí sí se va directamente a las causales, a las eventuales causales de exclusión probatoria si es que las hay. Primero se trata o se examina la prueba de la Fiscalía, después, eventualmente, la prueba de la víctima y, en última instancia, la prueba de la defensa. Las causales, como les digo, son estas 7. La ilegalidad significa, o mejor dicho, lo entendemos acá en Uruguay, como aquellos vicios que puede tener una prueba que sean de la mayor entidad posible, ¿no? Es decir, se tratan de aquellos vicios que, por una razón o por otra, atentan contra los derechos humanos, violan la Constitución, violan la Convención Americana. Bueno, sería el caso típico de una confesión extraída bajo premios. Eso sería un caso clarísimo de ilegalidad de la prueba, ¿no? Dejando, digamos, este vicio que es el más importante, pasamos a lo que yo llamo la inadmisibilidad estricta. O sea, saber si esa prueba es compatible o no con el orden jurídico, con la normativa, con las leyes de nuestro país, porque hay ciertas pruebas que están prohibidas por leyes específicas, ¿no? Por ejemplo, está prohibido presentar como prueba las comunicaciones entre el imputado y su defensor. Si alguien quisiera hacerlo, sería un caso de inadmisibilidad de la prueba bastante claro. También puede ser hay una causal de inadmisibilidad de la prueba que se refiere a los delitos de género, que está en la ley contra la violencia basada en género, la ley 19.580, que yo al final de la presentación les dejo el link, que prohíbe, por ejemplo, que se admita cualquier prueba que de una forma o de otra tienda a poner en juicio, poner en tela de juicio el historial sexual de la víctima en un delito sexual. Por lo tanto, si en esta etapa alguna parte del juicio presentara un testigo que dijera que la víctima tenía muchos novios o que tenía una vida sexual promiscua, esta es una prueba que automáticamente va a ser declarada inadmisibilidad por estricta disposición del artículo 46 de esa ley 19.580. La siguiente causal de inadmisibilidad es la impertinencia. Es decir, acá en Uruguay decimos que no es que la prueba sea impertinente, sino que lo que es impertinente es lo que se quiere probar con esa prueba. Es decir, son aquellas pruebas que tienden a acreditar hechos que no forman parte del objeto del proceso, que no se están discutiendo en el proceso, que no forman parte de ninguna de las teorías del caso de las partes. No sé, por ejemplo, en un delito de homicidio que se quiera probar, no se me ocurre ahora ningún ejemplo de impertinencia, pero que se quisiera probar, no sé, la edad de la víctima. Bueno, no sé hasta qué punto en un homicidio importa la edad de la víctima, salvo que sea un agravante, algún tipo de agravante, ¿no? Esa es la impertinencia. Respecto a la inconducencia, es un poco el comodín de las causales de exclusión, porque la inconducencia
o sea, se define como la idoneidad o la capacidad de un medio probatorio para probar lo que se quiere probar con ese medio probatorio, ¿no? El caso más específico, más emblemático de prueba inconducente es cuando se quiere probar algún hecho científico, algún hecho técnico mediante un testigo común, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se quiere demostrar la personalidad de la víctima o la personalidad del imputado mediante la declaración de un testigo. Bueno, eso es prueba inconducente. Un testigo nunca puede ser idóneo, nunca puede ser hábil para decir o para hablar sobre la personalidad desde el punto de vista psicológico de una persona. Esa es una prueba claramente inconducente. Otro ejemplo de prueba inconducente es lo que acá también llamamos el sucedáneo de prueba, cuando se quiere sustituir una prueba por otra prueba de menor calidad, por así decirlo, ¿no? Es, por ejemplo, cuando se quiere sustituir la declaración de un testigo por por un testigo de oídas, por ejemplo, ¿no? Es decir, pongámosle que la fiscalía o la defensa presenta como prueba un testigo de oídas. Bueno, lo primero que el juez de control de acusación, el juez de garantías, va a preguntar es, bueno, ¿y por qué no viene el verdadero testigo, ¿no? El que dijo lo que dicen que dijo, ¿no? Es el verdadero protagonista de la prueba, ¿no? O también regla de mejor evidencia se le llama a la inconducencia, ¿no? Acá es donde se hacen más discusiones, porque me parece que las demás causales de exclusión son más técnicas, mientras que la inconducencia tiene muchas veces cierto grado de valoración. Personalmente, yo entiendo que la historia clínica, los registros clínicos, por sí solos son una prueba inconducente, si lo que se quiere probar es que la víctima o que el imputado o que algún partícipe del hecho tenía algún tipo de enfermedad o de patología, ¿no? La simple historia clínica no es conducente porque por sí misma no es hábil para probar eso si no existe o un perito o un testigo médico que sea capaz de explicarla. O sea, un juez, o por lo menos yo, soy absolutamente incapaz de entender una historia clínica, y pese que soy hijo de médico, pero de cualquier manera no se me contagió nada de eso, y realmente entiendo que la historia clínica por sí misma, por sí sola, no es hábil, idónea para probar nada, salvo que, en todo caso, que ese imputado o que esa víctima era de determinada institución médica y que iba y que pagaba la cuota de la institución médica. Más que eso no se puede probar. Bueno, otra de las causales es la prueba no necesaria. Como el objeto del proceso penal es indisponible, sí, digo bien, es indisponible, porque también tenemos una norma en nuestro proceso penal que dice que la confesión por sí sola no hace plena prueba, por lo tanto, nunca alcanza el simple allanamiento del imputado para llegar a una sentencia de condena. Decir que hay prueba que no es necesaria es un poco polémico, por decir algo, ¿no? Yo entiendo que la prueba no necesaria es aquella prueba que versa o que tiene por objeto los hechos no controvertidos. Y en el proceso penal, los únicos hechos no controvertidos que a mí se me ocurre que hay son los que formaron parte de los acuerdos probatorios, porque allí las partes se pusieron de acuerdo que tal hecho fue de una manera y no de otra, y eventualmente los casos de hechos notorios, hechos evidentes, bueno, leyes de la naturaleza, ese tipo de cosas, ¿no? Que también a veces es discutible porque no podemos olvidarnos jamás que nuestros imputados muchas veces provienen de un sector digamos, de una extracción social muy vulnerable o con muy bajo grado de educación. Por lo tanto, lo que para nosotros puede ser un hecho notorio, tal vez para ellos no lo sea y sea necesario su prueba. La sobreabundancia es un tipo también de prueba no necesaria, que hace más que nada a la cantidad de la prueba, ¿no? Es cuando sobre un mismo punto se ofrecen demasiadas pruebas, ¿no? Por ejemplo, demasiados testigos. Yo qué sé, para probar que en el lugar del homicidio no había luz,
ponen 5 testigos o 10 testigos. Bueno, sería un caso de sobreabundancia. Y por último, la prueba dilatoria, que es la prueba que tiene por finalidad únicamente demorar el juicio. La verdad que como viene a ser la última causal de exclusión, yo nunca la vi, es solo como dilación. Es muy difícil que se pueda excluir una prueba por dilatoria si pasó todos los filtros anteriores. La sobreabundancia y la dilación no sirven tanto para excluir prueba, y sí sirven, por ejemplo, para controlar o dar por terminado después en el juicio la declaración de un testigo. Es decir, cuando a un testigo se le está insistiendo mucho sobre un determinado punto, ahí sí se le puede pedir que se corte la declaración del testigo por ser dilatoria. Bueno, terminada la audiencia de control de juicio oral, la audiencia de control de acusación, perdón, la audiencia de control de acusación, ahí sí pasa el juez de juicio oral y viene la audiencia de juicio oral, que se tiene que hacer entre 10 días de recibido el expediente, mejor dicho, de recibido el auto de apertura a juicio, y hasta 3 meses después, ¿no? Entre 10 días y 3 meses. La audiencia de juicio oral comienza con unas advertencias al acusado. De las advertencias que se le hace, la más importante es su derecho a todo, en realidad todos sus derechos, pero el más importante de todo es su derecho a no declarar. Nadie lo puede obligar a declarar al imputado en nuestro país bajo ningún concepto. Dicho esto, se le da la palabra a las partes para hacer sus alegatos de apertura, que es una especie de anuncio de lo que quieren probar y cómo lo van a probar. Se hace siguiendo el orden de las partes, ¿no? Primero la fiscalía, después la defensa. También puede haber alegato de apertura de la víctima, aunque eso se discute porque no está establecido a texto expreso en la ley. Terminados los alegatos de apertura, ya directamente pasamos al diligenciamiento y a la producción de prueba, ¿no? En el diligenciamiento de la prueba hay algunas normas en nuestro proceso que, por ejemplo, prohíben de manera absoluta el ingreso de cualquier tipo de actividad investigativa. Es decir, ninguna parte puede, en la audiencia de juicio oral, agregar, citar o leer algún elemento, alguna evidencia que haya recolectado durante la investigación y que no haya pasado por el filtro de la audiencia de control de acusación. Esto es muy importante porque a veces, sin querer, las partes hacen referencia a algo que dijo el testigo en fiscalía, por ejemplo, o algo que dijo el testigo en sede policial, pero si no ingresó esa prueba de alguna manera en el control de juicio oral, tiene que ser excluida, salvo que haya acuerdo entre las partes. Que las partes se pongan de acuerdo, por ejemplo, que, no sé, una declaración hecha en sede policial puede ingresar como tal al proceso. Eso está previsto expresamente, se da muy poco, no es la idea del juicio oral, pero se puede hacer. La prueba documental y la prueba material se ingresa en general por acreditación, es decir, tiene que venir un testigo o un perito que presente y dé debida cuenta de cómo se obtuvo ese documento o cómo se obtuvo esa prueba material. Acá entramos en todo lo que es la cadena de custodia, la autenticidad de los documentos, cómo estos documentos se relacionan con el objeto del proceso. Bueno, después la prueba testimonial, son los testigos. Nosotros no le tomamos juramento a los testigos. Acá se sustituyó por una advertencia a que, en caso de no decir la verdad, pueden ser sometidos a juicio por un delito de falso testimonio. O sea que no hay un juramento. Como veíamos, doctor Neira, allá en Estados Unidos, ¿no? Acá en Uruguay no usamos más el juramento en sede penal. Los testimonios, la prueba de testigos se hace con el sistema de examen directo y contraexamen. Los peritos lo mismo, examen directo y contraexamen. Y lo más importante acá en materia de prueba es que el juez de juicio tiene una actitud pasiva, es decir, no participa más que en la dirección y en el control de cómo se desarrolla esa audiencia. El juez no puede hacer preguntas, salvo preguntas aclaratorias.
no puede hacer ninguna pregunta que aporte información que las propias partes no quieran ingresar al proceso, ¿no? Eso es para todos nosotros los jueces, y en especial a los que empezamos con el sistema inquisitivo. A veces es como un dolor de cabeza, porque se nos ocurren un montón de preguntas para hacerles, en especial a los peritos, y bueno, que por prohibición legal no podemos hacerlas. Reitero, salvo que sean preguntas aclaratorias, ¿no? Una típica pregunta aclaratoria es cuando, por ejemplo, el testigo menciona dónde golpearon a la víctima y se toca una parte del cuerpo, y bueno, uno le aclare, bueno, por favor diga en palabras qué parte del cuerpo se refiere. Es una típica pregunta aclaratoria. Que reitero, como las audiencias son grabadas y filmadas, hoy por hoy hasta me pongo en duda si sería necesaria esta pregunta aclaratoria. Terminados entonces los testigos, los peritos, los documentos, toda la prueba, se pasa a los alegatos finales y a la sentencia. El estándar para la sentencia en nuestro país es lo que se llama la certeza racional, que la Suprema Corte de Justicia ha entendido por certeza racional, en primer lugar, que se haya podido diligenciar toda la prueba que estaba disponible para diligenciar, que es la aceptada en la audiencia de control de acusación, ¿no? Porque no corresponde ingresar prueba de otra manera, salvo excepciones. Y certeza racional, y que no deje dudas sobre la comisión del delito. Por eso, en definitiva, la Suprema Corte de Justicia ha entendido que el criterio de certeza racional equivale al criterio de más allá de toda duda razonable, o sea, que no haya, que la responsabilidad surja más allá de cualquier duda razonable. Sería el mismo criterio, entonces, por ejemplo, que se utiliza en Estados Unidos. Y por último, en la audiencia de juicio oral, tenemos diligencias para mejor proveer, que son excepcionales, excepcionalísimas, no existían en el código, se agregaron después a consecuencia de un proceso penal que terminó con la absolución de los imputados, y que la sociedad entendió que no deberían haber sido absueltos, porque, bueno, hubo prueba que no se diligenció. Entonces, el Poder Legislativo entendió que había que introducir diligencias para mejor proveer. Las diligencias para mejor proveer las ordena el juez de oficio, es la única prueba de oficio que puede hacer el juez en el proceso penal uruguayo, y lo tiene que hacer durante el plazo de la sentencia, que son 15 días, y de hecho, tengo entendido, nunca fueron usadas. Yo jamás las usé, no conozco a nadie que las haya utilizado, son mala palabra en nuestro país las diligencias para mejor proveer. Conozco un solo caso donde una colega hizo uso de las diligencias para mejor proveer y el Tribunal de Apelaciones le revocó ferozmente, por así decirlo, esas diligencias para mejor proveer. Y bueno, así termina el juicio oral. Tengo una diapositiva más que, si quieren, póngala, por favor, la hacemos cortita, que sería el proceso abreviado, que es el proceso alternativo para salir del proceso penal, digamos, una salida alternativa al juicio oral. Proceso abreviado que, como pongo allí, se basa fundamentalmente en la aceptación de la investigación, la aceptación por parte del imputado de las evidencias y la investigación que hizo el fiscal, y la aceptación de la responsabilidad, ¿no? Bueno, se hace desde la formalización hasta que la sentencia quede firme. En cualquier momento puede haber proceso abreviado. El acuerdo del proceso abreviado implica que se conozcan los hechos, se aceptan los hechos, la aceptación de los hechos de la investigación y los antecedentes, o sea, que el imputado acepte todas las pruebas, ¿no? Que las conozca y acepte las pruebas, o mejor dicho, las evidencias que tiene la Fiscalía en su carpeta. Y a cambio de esa aceptación, de esa renuncia al juicio oral, el fiscal reduce, la pena que pide el fiscal puede ser reducida hasta en una tercera parte, ¿no? Igualmente, una vez que se aprueba, o sea, se admite el acuerdo del proceso abreviado, hay una acusación, que es una cosa muy sencilla, muchas veces es directamente oral, hay una contestación, que como hay acuerdo, siempre es un allanamiento, y finalmente la sentencia.
La sentencia en el proceso abreviado puede ser, es siempre de condena, porque hay un acuerdo sobre los hechos, hay una aceptación de la responsabilidad, aunque se dice que teóricamente podría haber una sentencia absolutoria. En los hechos en nuestro país prácticamente no han habido sentencias absolutorias en proceso abreviado. Y las pocas que hubo fueron revocadas por los tribunales, ¿no? Por lo tanto, es que si hay aceptación de los hechos en un proceso abreviado, es casi imposible que la sentencia no sea de condena. Y en este caso, el estándar probatorio ya no es la certeza racional, ya no es la prueba más allá de cualquier duda razonable, sino que bastan los antecedentes de la investigación, más la aceptación libre y voluntaria de la responsabilidad por parte del imputado. Y en definitiva, acá el estándar es el análisis que hace el juez entre la compatibilidad entre la evidencia que tiene el fiscal en su carpeta y la aceptación de los hechos. O sea, si la evidencia y la aceptación coinciden, ya tenemos el estándar suficiente para dictar sentencia en el proceso abreviado, obviamente cuando se aceptó el acuerdo de proceso abreviado y el imputado aceptó su responsabilidad. Bueno, dejo por acá, después más adelante, en las siguientes diapositivas dejé algunos links al texto del Código de Proceso Penal, al Código Penal uruguayo, a la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género y a la base de jurisprudencia nacional. Los tres primeros links son lo que llamamos acá el diario oficial, o sea, el boletín oficial del Estado uruguayo, por lo tanto ahí tienen la legislación uruguaya vigente, concordada y al día, y al último día, ¿no? Cualquier duda que ustedes tengan sobre cualquier norma uruguaya, van a esos links y la van a tener. Y la base de jurisprudencia nacional, que es esa que dice ahí, bjn.poderjudicial.gov.uy, es un buscador de jurisprudencia del Poder Judicial, donde no digo que estén todas las sentencias, pero hay una grandísima cantidad de sentencias, y de la Corte y de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales, yo creo que deben estar todas, por lo menos de los últimos años deben estar todas, así que como fuente de información creo que les puede ser muy, muy útil. Bueno, y dejo por acá y estoy a las órdenes por cualquier pregunta, aclaración, Claro crítica, que sí. como gusten. No, claro que sí. Muchas gracias más bien por tu explicación muy interesante sobre cómo es el proceso penal en vuestro país, pero hay algunos temas que quisiera que tú nos des alguna explicación porque, primero, ¿cuál es la fuente del Código Procesal Penal uruguayo? ¿Cuáles son las fuentes? El cambio que se ha producido para entender, porque tú siempre, y también te escuché en Estados Unidos, hablas del modelo adversarial, ¿no? El modelo adversarial se conoce como el modelo anglosajón. Fundamentalmente la fuente es el Código Procesal Penal chileno. No digo que es casi una copia, pero es muy parecido. Y algunos códigos provinciales, de Argentina. Tengo entendido que de Chubut, no me acuerdo si de Santa Fe también, son las fuentes que se tomaron en cuenta. A ver, el código nuestro se viene discutiendo desde hace muchos años, desde que antes de que yo fuera juez, o sea que, y finalmente, si bien se aprobó en el año 2014, recién entró en vigencia en el año 2017, y hubo un montón de cambios antes mismo de la vigencia y posteriormente a la vigencia. Pero las fuentes principales o las inspiraciones principales fueron el código chileno y el código de Chubut y de Santa Fe, si no me equivoco. Te preguntaba eso, ¿por qué? Porque hay varias diferencias con lo que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal peruano. Para empezar con el tema de la investigación preparatoria, ¿no? Acá lo que nosotros entendemos es que el fiscal dirige la investigación preparatoria, o sea, es una investigación oficial. Si yo soy el investigado, le solicito a él algún acto de investigación. Si soy la víctima, le solicito algún acto de investigación, independientemente a que él objetivamente decida cuáles son los actos de investigación que corresponden. Si el fiscal no acepta
esos actos de investigación, entonces se le puede pedir al juez de investigación preparatoria una audiencia por recorte al derecho de defensa, falta de objetividad, y el juez decide, ¿no? Va a convocar al fiscal, va a convocar al defensor para que den las explicaciones y el juez decide qué pasa. Ahora, acá en el Perú, todos los pedidos que se hagan durante la investigación preparatoria, que tiene dos momentos, diligencia preliminar y después la formalización de la investigación, otro plazo, porque la primera es para actos urgentes e imprescindibles y la segunda es para completar la información, todo es escrito. El fiscal o el abogado defensor le tiene que pedir al fiscal o al juez todo escrito. ¿Por qué? Porque se entiende que hay que correr el traslado a la contraparte para que lo lea dentro del plazo legal, se prepare para la audiencia, llegan a la audiencia y el juez, para calificar ese escrito, para ver la admisibilidad, va a tener que revisar el escrito. Y una vez que admite, cita para la audiencia y ahí sí las expresiones orales durante las audiencias previas al juicio oral. Acá tenemos 83 audiencias previas al juicio oral. No solamente es el tema de la prisión preventiva, también puede ser tutela de derechos, puede ser medio técnico de defensa, puede ser control de plazos. En fin, hay N cantidad de audiencias que se pueden dar a la investigación preparatoria, que supongo yo que también en Uruguay debe ocurrir lo mismo, ¿no? Porque puede ser también prueba prohibida, ¿no? Exclusión de una prueba por violación a derechos fundamentales también. Entonces, esa es la forma como nosotros operamos. El expediente escrito no ha desaparecido para la investigación preparatoria, más bien hay distintas intensidades para la realidad. La máxima intensidad es el juicio oral, ahí sí no hay papel, salvo que también hay una diferencia con lo que tú decías, que si ofrezco en la etapa intermedia, acá la prueba se ofrece en la etapa intermedia. Ahí se va a decidir por parte del juez si se admite o no se admite, previo control de calidad por la contraparte, y entonces si se admite, va al juicio. El asunto está que qué pasa si es imposible materialmente que el testigo vaya, que el perito vaya, no puede ir, si murió, no es sabido, hay falta de recursos para que pueda concurrir, pero el asunto es que él ya declaró en la investigación preparatoria con el procedimiento prescrito por la ley, o sea, se ha citado a las otras partes, igual en la pericia. Entonces, alguna de las partes, ya sea en la etapa intermedia o en el juicio oral, podría solicitar que se oralice ese documento escrito. O sea, acá el discurso es, los jueces deben contar con la mayor cantidad de información, se trata de que se logre una respuesta que sea lo más próxima a la verdad, las partes deben proveer esa información, y bueno, y también dicho sea de paso, si es posible, una vez que las partes terminen con su prueba en el juicio oral, como prueba sobre prueba o prueba complementaria, que el juez disponga la actuación de una prueba de oficio. Del 100% de juicios orales, ni en el 1% ocurre, pero legalmente sí procede, siempre y cuando recaiga sobre los hechos objeto del juicio, sea para corroborar la autenticidad o fiabilidad de una prueba de la Fiscalía, y por último, que se permita contradictorio. Empezamos con eso. ¿Qué te parece, Marcelo? ¿Qué comentarios nos podría dar respecto a lo que pasa en Uruguay? Gracias. Bien, por supuesto, lo que yo expliqué acá son las audiencias necesarias que tiene que haber en el proceso penal uruguayo. Como bien decís tú, como dice usted, doctor Neira, puede haber 83 tipos de audiencias, y de hecho las hay. Hay audiencias para pedir la prórroga de medidas cautelares, hay audiencias, bueno, pues eventualmente si el proceso penal, o mejor dicho, si la Fiscalía no formalizó, la víctima o el denunciante puede pedir el reexamen, es decir, que el juez ordene que que el caso sea visto por otro fiscal. Hay muchísimas audiencias. Las que yo puse allí son las mínimas necesarias, digamos, ¿no? Las de precepto. Bien, la investigación acá, como le comentaba, la lleva adelante el fiscal. Es oficial en el sentido de que la Fiscalía es un órgano oficial, ¿no? Pero en sí es una investigación de parte, con esa salvedad de la objetividad que tiene que tener el fiscal, o que debe tener el fiscal, que a veces ha habido discusiones sobre ese punto. Y cada parte puede hacer su investigación por su lado. Es más, debería hacerla. En el ideal del proceso, el fiscal investiga por su lado y al mismo tiempo la defensa investiga por el suyo. Eso sería el ideal. Pocas veces pasa porque normalmente la defensa no cuenta con recursos, no cuenta con policía, no cuenta con dinero, no cuenta a veces ni con tiempo para poder hacerlo. Para salvar esta situación de que
la famosa igualdad de partes en realidad no está, no existe la igualdad de partes, no se puede imponer por ley lo que la naturaleza no da. Entonces, el artículo 260, si no me equivoco, del CPP, establece la posibilidad de que la defensa le pida al fiscal determinados medios investigativos. Ahí todavía no es prueba, ¿no? Prueba es solo cuando ingresa al juicio. La defensa le puede pedir al fiscal medios de investigación, le puede pedir evidencia. Bueno, mire, cíteme a tal testigo, bueno, mire, vea, allane tal casa, yo qué sé, levante el secreto bancario de fulanito que está involucrado, o, por ejemplo, pida informe a migraciones a ver si el imputado, si mi defendido no salió del país en esa fecha, como yo digo que salió, etcétera, etcétera. Todo eso está previsto en ese artículo 260 y en principio la Fiscalía no debe oponerse, salvo que sea manifiestamente inconducente, no debe oponerse a esa diligencia de investigación que le pide la defensa. Si lo hace, es decir, el fiscal se niega, bueno, ahí sí tenemos una audiencia. Ahí sí la defensa puede concurrir al juzgado, ante el juez, y pedir que el juez le ordene a la Fiscalía la producción de esa prueba. Eso se da con bastante frecuencia, y ese es el modelo legal, ¿no? Ese es el modelo que establece el Código del Proceso Penal uruguayo. Sin embargo, la práctica jurisprudencial, con la cual yo coincido y comparto, vio que hay otra situación, que es cuando la defensa, que tiene derecho a hacer su propia prueba, no quiere que sus evidencias, que lo que ella recolecte, no quiere que el fiscal lo conozca. Porque si le es adversa, entonces el fiscal puede tomar esa prueba para sí mismo e indirectamente se estaría violando el derecho a no autoincriminarse. Por lo tanto, existe una práctica que está respaldada por lo menos por dos tribunales de apelaciones, de los 4 está respaldada por 2, que permite que la defensa comparezca directamente ante el juez y pida de manera reservada una determinada diligencia de investigación. Por ejemplo, un informe a una oficina pública, ¿no? Por ejemplo, una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica, porque es lógico, la defensa no sabe si esa prueba le va a servir o no. Y como tiene un derecho a no autoincriminarse, si la prueba no le sirve, directamente la tira a la basura y nadie se enteró que esa prueba existía. Por lo tanto, si lo hace a través de Fiscalía, la Fiscalía se entera y a veces la Fiscalía, me perdonan la expresión, un poco bandida, toma para sí la prueba que hizo la defensa, que no le sirvió a la defensa, pero que indirectamente le favorece a la Fiscalía. Por eso tenemos esa forma de asegurar, en cierta medida, la igualdad de la defensa. O sea, la prueba se le pide a la Fiscalía, si la Fiscalía dice que no, se le pide al juez. Y en forma medio excepcional, la defensa le puede pedir directamente la prueba al juez para que, mejor dicho, las diligencias investigativas al juez, para que la Fiscalía no las conozca si finalmente le resultan perjudiciales. Respecto a las incidencias que hay durante el juicio oral, por supuesto que hay muchas, ¿no? Yo simplemente hice un resumen de un juicio oral sin ningún tipo de problemas o de incidencia, ¿no? Tenemos nosotros la prueba sobre prueba, tenemos la prueba nueva, tenemos naturalmente las objeciones a las preguntas durante el proceso oral y cualquier tipo de incidente que se pueda plantear dentro del juicio oral. Normalmente, como bien dije, si la audiencia de control de acusación se hizo de manera correcta, no va a haber incidencias en el juicio oral, van a haber pocas. Y las que van a haber seguramente van a tener que ver con esas 3 cosas, con la prueba nueva, con la prueba sobre prueba o con las objeciones a las preguntas de una parte. Las incidencias que se plantean en audiencia de juicio oral, en cualquier audiencia, pero en especial en la audiencia de juicio oral, no admiten apelación, solo admiten recurso de reposición, o de revocación, no sé cómo lo llaman ustedes, el recurso que se hace ante el propio juez que dictó la sentencia.
pero sí quedan como una reserva del agravio, ¿no? El agravio queda como fijo para eventualmente hacerlo valer una vez que se dicte la sentencia definitiva, ¿no? O sea, la parte que pierde el juicio puede hacer valer esa objeción que hizo durante el juicio oral y que en su momento no admitió apelación. Más o menos, José, eran los que me habías preguntado, venía por ese lado, ¿no? No, sí, gracias. Está bien. Lo que pasa es que, para empezar, también en cuanto al tema de la información que las partes conocen, o sea, acá el tema es que desde que se abre diligencias preliminares por la Fiscalía y se habla de que la cantidad de información para ello es indicio de sospecha, toda la información, todos los actos de investigación, elementos materiales, los tiene que conocer quienes están investigados y también el agraviado. Ellos pueden participar también, pueden solicitar estar. Si se formaliza la investigación preparatoria, el juez no aprueba, porque es un tema del principio acusatorio, el titular de la acción penal pública es el fiscal. Lo que puede pasar es que haya algún problema con la formalización de la investigación preparatoria que no ha cumplido los requisitos que prevé el Código Procesal Penal, como podrían ser por cuestiones simples, generales de ley, la imputación fáctica, jurídica, en fin, qué disposiciones tiene, y podría haber quizás una tutela de derecho que es para controlar algunos derechos que se tiene respecto a la imputación necesaria, ¿no? Porque si va a haber una investigación, tengo que saber de qué me van a investigar para que yo me pueda defender. Pero el juez no puede archivar un caso, no puede archivar un caso en ese momento, tampoco tiene que aprobarlo, o sea, no es obligatorio. Lo que sí tendría que pasar es que la parte, si no está de acuerdo, lo cuestione y le pida al juez un control de eso, ¿no? A través de tutela de derecho. Entonces sí, la formalización de investigación se le comunica al juez de la investigación preparatoria, que se le garantía, porque a partir de ahí va a prevenir en todas las audiencias, pedidos, cosas que hayan, y entonces para eso es que se le comunica, ¿no? Ahora, los actos de investigación, que, como los que tú conoces, ¿no? Declaraciones de testigos, imputados, víctimas, pericia, documentos, grabaciones, etc., etc., todo eso se va construyendo en la investigación preparatoria, porque para que pueda haber un auto de enjuiciamiento es necesario que el fiscal demuestre que ha conseguido indicios suficientes. Y entonces la etapa intermedia nuestra es bien fuerte, o sea, una etapa intermedia material, de tal manera que no solamente se controla el tema formal, si hay objeciones a lo formal, se le devuelve al fiscal, completa su acusación en lo formal, faltó poner la pena, en fin, etc., etc., pero en lo sustancial, el fiscal tiene que demostrar en la etapa intermedia que se dan los elementos de la teoría del delito y por otro lado que cuenta con indicios suficientes. Si no lo hace, a pesar de que el abogado sea malo, porque podría ser que el abogado no tenga la calidad profesional para eso, el juez puede archivar el caso. Ahí sí, en la etapa intermedia puede sobreseer el caso. Entonces, y en la etapa intermedia, en el caso que el juez apruebe la acusación, después de la discusión y todo, y las pruebas, o sea, todo el mundo va a saber cuáles son las pruebas que se van a discutir en el juicio oral. Nadie puede ocultar, porque solo al inicio del juicio oral se podría presentar una prueba siempre que sea nueva. O sea, desde la etapa intermedia todo el mundo sabe qué se va a ventilar en el juicio oral. Ahora, lo que va a pasar es que normalmente las pruebas que se ofrecen en la etapa intermedia son los actos de investigación. Normalmente, no hay ninguna vinculación, por ejemplo, a que se condicione, mire, para que usted ofrezca un testigo al juicio oral, primero tiene que haber declarado en la investigación preparatoria. No hay ninguna condición en ese sentido, pero te diría el 100%, el 99% prefiere saber qué puede decir ese testigo en el juicio oral y por lo tanto ya se lo solicitó al fiscal que preste la declaración o el fiscal de oficio, ¿no? Esa es la forma como trabajamos acá en el Perú. ¿Cómo sería en Uruguay? Ya en temas finos, como tú dices, has arrancado por cuestiones generales, obviamente, y te he dejado que uses la palabra porque es interesante ver todo, pero acá ya viene lo rico, ¿no? De conocer el tema de la especie, aparte que tú eres un superstar, ¿no? De estas cosas, y nos puedes ayudar mucho. No, la verdad. Acá en el Perú, Marcelo, decimos que los jueces no mienten. Estoy diciendo eso, nada más, respecto a tu calidad profesional, por favor. Gracias. Una máxima de la experiencia, una máxima de la experiencia, Marcelo. Gracias, Jorge. A ver, antes que nada, quiero que tengan presente que nosotros somos muy nuevitos en esto del proceso acusatorio y adversarial. O sea, llevamos 6 años, cumplimos 6 años, estábamos en Roswell cuando cumplí 6 años después con el nuevo código, fue el 1 de noviembre de este año, y la verdad que todavía hay ciertas cuestiones que no han estado, no funcionan como deberían, o
los abogados no se han acostumbrado, ¿no? Bueno, una de ellas es justamente lo que tú decías del discovery, ¿no? Hubo también cambios normativos, ¿no? Hubo muchos cambios normativos. En la redacción con la que el código empezó, el discovery, o sea, la obligación de dar a conocer la prueba, o lo que se iba a usar como prueba a la contraparte, esa obligación solo la tenía Fiscalía, no la tenía la defensa. O sea, la defensa podía tener todo oculto y tirarlo, como quien dice, arriba de la mesa el día del juicio. Inmediatamente los tribunales dijeron que eso afectaba la igualdad de armas entre las partes, y jurisprudencialmente se empezó a exigirle a la defensa que mostrara también sus cartas, que mostrara las pruebas que tenía. Después, en el año 2020, con una de las primeras leyes del gobierno que empezó en ese año, que es el actual gobierno del doctor Lacalle, una ley de urgente consideración, se llamó muy discutida esa ley, estableció, ahora sí, a texto expreso, la obligación para ambas partes. O sea, el fiscal tiene que dar a conocer sus evidencias a la defensa, y la defensa tiene que dar a conocer sus evidencias a la fiscalía. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Bueno, tuvo la consecuencia, a mi entender, buena, de que ya no es posible que las partes lleguen a juicio sin que su prueba esté por lo menos mínimamente encaminada, ¿no? Acá utilizamos mucho la expresión que no se puede ir a pescar a un juicio, ¿sí? Que eso era muy común en el anterior sistema y en los primeros años del Código de Proceso Penal. Era muy común que las defensas, sobre todo las que no tenían tanta experiencia en el sistema acusatorio y adversarial, pidieran prueba para que se diligenciara durante el juicio oral sin saber cuál iba a ser el resultado de esa prueba. Por ejemplo, oficio a migraciones para saber si el imputado salió del país. Bueno, pero por eso tiene que estar preparado antes. Usted tiene que saber antes si su defendido salió o no salió del país. Bueno, con esa especie de refrán de que no se puede salir a pescar, y con esa modificación legislativa, se llegó a la etapa que estamos actualmente, donde todas las partes, y la víctima también, tiene que llegar a la audiencia de control de acusación con toda su prueba o sus evidencias casi prontas o casi listas para el diligenciamiento. Si no llegan, que es muy habitual que no lleguen, a veces por razones de tiempo, a veces porque un poco se durmieron en los laureles, la experiencia que tenemos los jueces de primera instancia, y que fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia, es recurrir a la prórroga de la audiencia de control de acusación. Por ejemplo, si un abogado defensor, una abogada defensora, no diligenció un oficio a un organismo público, por ejemplo, o no le dio el tiempo para hacerlo, suspendemos la audiencia de control de acusación hasta que ese oficio esté pronto. Cuando el oficio esté pronto, la Fiscalía lo controla, bueno, lo accede, se informa, lo controla, y después se decide si se admite o no, que es otra cosa distinta. Ha habido muchos problemas en este aspecto con las declaraciones testimoniales, porque a veces a las defensas se les hace muy difícil lograr declaraciones previas de testigos para ofrecerlas como insumo en el momento del discovery, en el momento del acceso y el control de la prueba, ¿no? En ese caso también se ha recurrido a la prórroga de la audiencia, se han bajado un poco las exigencias para la defensa en algunos casos que yo también participo en eso. El Tribunal Primero es el que llevó adelante esa postura, de no exigirle a la defensa el mismo estándar que a la Fiscalía en cuanto a la información sobre su prueba, ¿no? Es decir, si no consiguió la declaración firmada de su testigo, que por lo menos presente todos los datos necesarios para que pueda controlarse la declaración de ese testigo. El nombre, el domicilio, la relación con las partes, cómo conoció los hechos, dónde estaba cuando ocurrieron los hechos, etcétera, etcétera, etcétera.
porque si no la defensa prácticamente se veía en la imposibilidad de conseguir su prueba, ¿no? Así es como funciona esta audiencia de control de acusación. Es en ese punto donde hay más discusión, más polémica, más recursos, más críticas, ¿no? Porque antes era más fácil, era simplemente pedirle la prueba al juez, el juez la ordenaba y después se resolvía todo en un juicio, en algún momento del juicio, ¿no? Pero eso era bastante perjudicial para el defendido, ¿no? El defendido tiene que saber si su prueba lo va a respaldar o no, si no, mejor que no la presente. Para eso tiene el derecho a no autoincriminarse, ¿no? No sé si con eso más o menos contesté la idea. Claro, vamos, pero para que sea democrático, veo que hay algunas preguntas escritas. Vamos a darle pase a las preguntas de estas personas y después, si hay algo de tiempo de tu persona, de tu parte, podemos hacer alguna precisión. ¿Es posible que en un proceso abreviado el abogado del accionante pueda ser también abogado del demandado? O sea, acá deberíamos hablar de imputado y de agraviado, ¿no? El accionante, no sé a quién se referirá, sería el agraviado, sería, porque acá estamos hablando, en civil hablamos de demandante, demandado, en penal hablamos de imputado, de agraviado. No sé si tú entiendes. Acá está hablando de un proceso de división y partición de bienes inmuebles. Está en otra conferencia esta persona. Existen tipos penales en Uruguay, delitos, que así como en Perú establezcan un plazo mayor de 24 horas que mencionó. O sea, acá el plazo de detención por flagrancia son 48 horas actualmente. Acá te preguntan, ¿existen tipos penales en Uruguay, delitos que así como en Perú establezcan un plazo mayor de 24 horas que mencionó? No, en primer lugar, no son 24 horas, son 48. En 24 horas tiene que tener su primera audiencia ante el juez. Okay. Audiencia que se llama audiencia de control de detención. En la jerga la llamamos el corte de las 48 horas. Pero en realidad es la audiencia en la cual se controla la detención. El plazo máximo que una persona puede estar detenida sin que se le inicie proceso en Uruguay son 48 horas. Está en la Constitución, en el artículo 16 de la Constitución. Esa no la puse en el PowerPoint, pero la pueden buscar en esa página del INPO, del diario oficial, que encuentra la Constitución. El plazo máximo son 48 horas, con ese corte, con ese control de detención dentro de las 24 horas. Como está en la Constitución, se aplica a todos los delitos, sin ninguna excepción. Ni siquiera hay una excepción legal. Por lo tanto, desde el robo de la gallina hasta el atentado terrorista va a tener exactamente el mismo plazo para enjuiciar a una persona que esté detenida, y son 48 horas. El código lo que prevé como máximo es que después de esas 48 horas, sin que se formalice el juicio, sin que comience el juicio, se pueden establecer algunas medidas cautelares de mínima exigencia, que es fijación de domicilio, prohibición de salir del país, prohibición de acercamiento a la víctima, o prohibición de comunicación con la víctima. Son las 3 o 4 medidas cautelares que se pueden tomar sin que se inicie el juicio. Pero no, más de 48 horas en Uruguay, nunca, jamás, never. Claro, acá en el Perú, aunque haya una detención por flagrancia, hay la posibilidad de que el fiscal le solicite al juez que haya una detención preliminar en delitos comunes de 3 a 7 días y en delitos de crimen organizado de 3 a 10 días, cuando la pena sea mayor a 4 años, cuando hay un peligro procesal, cuando entienda que es necesario arraigarlo para que se pueda hacer la investigación. ¿Por qué? Porque si formaliza la investigación preparatoria y quiere una prisión preventiva, acá tendría que lograr proveerle al juez indicios graves o fundados y graves elementos de convicción del delito y la vinculación del investigado. ¿Eso existe en tu país? Eso recién arranca desde diciembre del año 2016. Un decreto legislativo 1298 modifica el código. Nuestro código ha empezado a regir desde el 1 de julio del 2006. O sea, después de 10 años se hace esa adición al Código Procesal Penal. Y es más, inclusive, aunque sea en flagrancia delictiva, también se establece que el fiscal le puede pedir al juez que haya una detención por flagrancia judicial de 3 a 7 días si es un caso común, y si es crimen organizado de 3 a 10 días, ¿no? Temas de eficiencia, en fin. No, acá en primer lugar, la detención puede ser por delito flagrante, o por orden del juez, o por orden escrita del juez.
¿ya? Son las dos hipótesis en que se puede detener, arrestar a una persona. Y ese arresto nunca puede superar las 48 horas reitero, con esas 24, esa presencia ante el juez antes de las 24 horas. No importa la entidad del delito. Nosotros no tenemos legislación en materia de terrorismo, digo, más allá no, pero delitos, de delitos comunes, ¿eh? No te hablo de terrorismo, te hablo de comunes, y crimen organizado, pues puede ser, tú sabes, cualquier delito siempre que se den los presupuestos, pero en comunes de 3 a 7 días y en crimen organizado 3 a 10 días, no los tienen. Bueno. No tenemos. Acá lo que se hace, ya le digo, o se pide ya la prisión preventiva, o se inicia el proceso y se pide la prisión preventiva, o se puede imponer esas medidas mínimas de coerción, como es la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país, que por supuesto claro, es muy poco para cuando los delitos son muy graves. Claro. Esto lleva a que las fiscalías a veces estén como locas, desesperadas, para que en ese plazo de 48 horas conseguir la semiplena prueba para lograr la formalización y la prisión preventiva. Eso es difícil acá en Uruguay, eso es muy difícil. Antes era difícil para nosotros cuando éramos inquisitivos y ahora es difícil para la fiscalía, pero nunca más de 48 horas. Ya. Otra pregunta es si el plazo de la investigación en Uruguay es de 1 año, prorrogable por 1 año más. Entonces te preguntan, ¿cuál es el plazo de la medida de prisión preventiva? ¿Cuál es el plazo? ¿Hay un plazo básico? ¿Hay una prórroga? ¿Cómo es la cosa? Bien. Una vez que se formaliza el proceso, que se vincula al proceso, como dije, el plazo normal, digamos, o estándar, es de 1 año, prorrogable por 1 año más. Eso, en principio, no tiene relación con la prisión preventiva, no debería tener. Lo que sí establece el código es que si en un plazo de 2 años no se presentó acusación, no importa si está investigando o si no está investigando, si en un plazo de 2 años no se presentó la acusación, la persona que esté privada de libertad, en prisión preventiva, tiene que ser liberada. O sea, a lo sumo puede estar presa, por así decirlo, 2 años. Nunca más ahí, hasta que esté presentada la acusación. Una vez que esté presentada la acusación, la prisión preventiva puede continuar, bueno, y cesará si cesan los riesgos procesales o algunas otras condiciones que se den poco, ¿no? Que en prisión preventiva termine cumpliendo la totalidad de la condena, ¿no? Pero eso en general no se da porque cuando estamos hablando de juicios orales siempre hablamos de delitos de muchos años de pena. Es muy raro que se tenga por cumplida con la prisión preventiva la pena que pide el fiscal en la acusación. Pero en definitiva, la respuesta a la pregunta es 2 años. O sea, desde la formalización, la persona puede estar en prisión preventiva hasta 2 años sin que se presente acusación. Si se presenta acusación, la prisión preventiva puede continuar. Ok. Sea cualquier el delito que sea, aunque sea muy grave y todo, máximo es la cantidad de tiempo que tú has indicado. Sí, no hay prisión preventiva preceptiva en Uruguay. No la hay. Es cierto que hubo muchos intentos de la parte legislativa por introducir tipos penales con prisión preventiva preceptiva, pero a juicio de casi todos nosotros los jueces, por suerte no se ha logrado, ¿no? Lo que sí se ha logrado es que para ciertos delitos, creo que son unos 14 delitos, no me acuerdo bien el número, el fiscal tiene que obligatoriamente pedir la prisión preventiva, pero el juez no tiene por qué darla. Por ejemplo, delitos de drogas, delitos sexuales, robos con violencia, la rapiña la llamamos nosotros, delitos de lesa humanidad, los delitos graves, los abusos sexuales, la violación, todo lo que tiene que ver con lo sexual, con el narcotráfico. Todos esos, el fiscal tiene la obligación de pedir la prisión preventiva, porque se presumen todos los riesgos procesales.
La ley los presume. Sin embargo, el juez no está obligado, y en los hechos, esa presunción tiene escasísimo valor. O sea, un fiscal que quiera lograr una prisión preventiva únicamente basándose en la presunción que establece la ley, que, por ejemplo, para el delito de lesa humanidad, la prisión preventiva hay que pedirla, ese fiscal va a perder. O sea, ese fiscal no va a lograr la prisión preventiva. En general, los fiscales mencionan la presunción, por supuesto, porque está en la ley, pero además argumentan sobre la existencia de riesgos, y los riesgos son, supongo que son más o menos los mismos en todos lados: entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga, riesgo para la víctima y riesgo para la sociedad, que es un poco como el comodín, ¿no? Ese es el más amplio de los riesgos, ¿no? Y se aplica a los reincidentes, ¿no? A los que han cometido delitos con anterioridad. Claro. Pero bueno, no hay prisión preventiva preceptiva en Uruguay. La misma persona te pregunta, por último, en el caso de testigos que por diferentes motivos no pudieron comparecer al juicio oral, ¿existe la posibilidad de ofrecer la declaración previa o rendida a nivel de investigación para ser valorada en el juzgamiento? Bueno, no, para eso no hay una pregunta, no hay una respuesta definitiva. Han habido ya varios casos, porque es muy común, por ejemplo, en los juicios por homicidios, que los testigos normalmente pertenecen a la banda de la víctima o a la otra banda. Es muy común que mueran durante el proceso. Eso lamentablemente es muy común. Y los casos que yo he conocido en que ha pasado eso, los tribunales de apelación, o sea, los jueces a veces lo han aceptado, a veces no, pero los tribunales de apelaciones han sido muy estrictos en no aceptar que se ingrese la declaración prestada ante la autoridad policial o prestada ante la fiscalía como sucedáneo de la declaración de ese testigo. Hay sentencias en ese aspecto. Pero, lamentablemente, como la situación no está complicada en Uruguay con ese tema, a mí no me extrañaría que pronto esa tendencia jurisprudencial vaya a cambiar, ¿no? Porque se corre el riesgo de caer en la impunidad, ¿no? O incluso hasta de favorecer que se tomen ese tipo de represalias con los testigos. Pero hay jurisprudencia que dice que no se puede sustituir una cosa por la otra. Claro, nosotros sí lo tenemos previsto legalmente. Si se justifica la imposibilidad material, se puede, la parte, fiscalía, defensa del imputado en la etapa intermedia puede ofrecerlo, y si es conducente, pertinente, útil o relevante, en una sola palabra, se admite y en el juicio se oraliza y se discute, y también el juez tiene la obligación de motivarlo en la sentencia. Eso es legal, no hay ningún problema al respecto. No, me olvidaba una cosa sí. Sobre eso. Lo que tenemos, sí, seguramente ustedes también lo tienen, es la prueba anticipada. También tenemos prueba anticipada. Sí, tenemos prueba. Adelantar la prueba. Y eso sí se hace mucho en los homicidios donde hay generalmente enfrentamiento entre bandas, por ejemplo, de narcotráfico, que están discutiendo un territorio. Es muy común que las fiscalías, enseguida que la persona es detenida, ya pidan la prueba anticipada de los testigos para asegurarse que después quede en el juicio. La prueba anticipada es igual que la prueba en juicio, solo que se toma con anterioridad y se evalúa con mayor rigor. O sea, hay que ser más prudente al evaluar la prueba anticipada. Pero eso sí se hace mucho, y es lo que están haciendo las fiscalías cuando existen estos riesgos de que algún testigo no llegue al juicio. Sí, lo que te iba a decir es que tú hablaste de unos doctrinarios uruguayos. Yo conozco al doctor Gabriel Valentín, pero lo conozco de vista. Lo he visto 2 veces en mi vida. Uno, estuvimos en Porto Alegre porque somos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Yo expuse, él también expuso otro tema. Lo vi, pero no nos saludamos. Después lo he vuelto a ver acá en Lima hace 3 o 4 meses. Otro instituto, otra asociación de Derecho Procesal a la que pertenecemos, organizó una actividad. Él también vino, lo vi cerca, pero no nos conocemos. Pero sí lo escuché y me encantó su discurso allá en Porto Alegre, Brasil, ¿no? ¿Quién era el otro jurista que tú hablaste al comienzo? ¿El mismo?
¿Puede ser Barrios de Ángeles? Él era, porque era otra persona, ¿no? No, Barrios de Ángeles es un... No le muestro el libro. Barrio de Ángeles es el de la teoría del proceso. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces él era. Este es un una clásico. Una Biblia. Claro, no, eso es un clásico. Aparte, falleció hace años, tengo entendido. Yo no lo conocí. Claro que sí. Hay una última pregunta acá de Estrellita Preciado Chinguel. En el caso de la aceptación de cargos, ¿cuál es el beneficio que tiene el imputado al someterse a este mecanismo de simplificación en Uruguay? Una cosita, en el proceso abreviado que te referiste, acá se llama terminación anticipada y también se rebaja hasta una tercera parte. Acá la pregunta, en el caso de la aceptación de cargos, ¿cuál es el beneficio que tiene el imputado al someterse a este mecanismo de simplificación en Uruguay? No sé si ya está respondida la pregunta con lo que acabamos de hablar o hay otro tema. No, es muy sencillo. Se permite bajar la pena que correspondería a ese delito, bajarla hasta una tercera parte, pero nunca por debajo del mínimo que prevé el delito. Por ejemplo, el delito más chiquito que tenemos en Uruguay es el hurto simple, el robo simple, que tiene una pena de 3 meses de prisión. Por lo tanto, se puede, en el abreviado se puede bajar la pena. Por ejemplo, si la pena que corresponde a ese delito o que le correspondería a ese delito fueran 9 meses, se podría bajar hasta 6 meses. Y si fuera de 6 meses se podría bajar hasta 4. Pero en ningún momento se puede bajar a menos de 3. Okay. Y eso porque lo establece la ley, ¿no? Eso es lo que establece la ley. Claro que pero sí. En los hechos es una negociación donde se negocia la pena y en general en los procesos abreviados por delitos menores, la pena que se pone es la mínima. Es la mínima del delito. Excelente. Bien, entonces muchas gracias, Marcelo, por tu magnífica exposición y conferencia. Ya seguramente algún día, cuando tengas tiempo, haremos la segunda parte para continuar conversando y viendo y haciendo una retroalimentación y seguramente aprendiendo. Bueno, yo especialmente y todo el público que está presente, ahora son 348 personas que nos están acompañando y seguramente la grabación que va a quedar, porque es primera vez que yo tengo dirigiendo la escuela ya 20 años y primera vez que tenemos a un expositor uruguayo que pueda hablar del proceso penal, así que ya te darás cuenta que no sabemos nada del proceso penal uruguayo, por lo menos no sabíamos nada hasta hace 1 hora y 40 minutos, ahora ya tenemos bastante información. Muchas gracias, Marcelo. No, doctor Neira, muchísimas gracias a usted, la verdad, encantado de colaborar con ustedes, quedo a las órdenes, por supuesto, el PowerPoint que les dejé, pueden utilizarlo, simplemente tengan presente que es la opinión mía, no representa el Poder Judicial uruguayo, sino es mi opinión personal, pero pueden utilizarlo si les sirve de algo mejor, y yo quedo a las órdenes con usted, doctor Neira, y con todos los compañeros que estuvieron presentes. Muchísimas gracias, José. Gracias, y te enviamos el certificado a tu WhatsApp, ¿ya? Buenas noches. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Adiós. Nos vemos.